Gracias por tus llagas, porque somos sanados. Gracias por tu amor hacia el pecador. Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos, estamos listos para nuestra lectura bíblica. El día de hoy continuamos con el libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 4 ya. Estamos viendo que Moisés da las últimas instrucciones a todos aquellos que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Recordemos que la primera generación que salió de Egipto, ellos tenían que entrar a la tierra prometida, pero ellos fueron desobedientes. Fue un pueblo de dura cerviz. El Señor fue muy paciente, sin embargo, ellos no se arrepintieron, sino que no confiaron en el Señor, murmuraban contra el Señor y pues ellos no entraron a la tierra prometida. Los que entraron fueron sus hijos. Por eso es que habían pasado 40 años hasta que aquella antigua generación desobediente muriera ahí estando en el desierto y entonces entraran a la tierra prometida los hijos de aquellas personas, de aquel pueblo de Israel. Y bueno, en este momento, cuando estamos en el capítulo 4, el Señor a través de Moisés da instrucciones al pueblo de Israel. Y vamos a ver que exhorta muy fuertemente a la obediencia. La obediencia es una característica que no puede faltar en el pueblo de Dios. Si alguien es desobediente, realmente pueden llegarle con consecuencias bastante terribles. Por ejemplo, el no recibir la promesa, así como hemos visto en el pueblo desobediente, ¿verdad? Que no recibieron la promesa porque desobedecieron. Pues bien, vamos a las escrituras. Dice el capítulo 4, versículo 1 del libro de Deuteronomio. El título en la versión Reina Valera dice: Moisés exhorta a la obediencia. Y dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye Israel, dice, los decretos, para que pongan en práctica la palabra de Dios y posean la tierra que el Señor les da por heredad. Dice el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esta es una advertencia bastante importante que Moisés da al pueblo de Israel. No añadan a la palabra que el Señor les da y tampoco le quiten nada a la palabra, para que obedezcan, para que guarden los mandamientos que Jehová vuestro Dios os da. Y dice el verso 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Bueno, Moisés está dando la advertencia a los hijos de Israel. Recuerden lo que ha pasado con aquellos israelitas del pueblo de Dios que siguieron a Baal Peor. Recordemos aquella escena en que las mujeres moabitas, por consejo de Balaam, hijo de Beor, estaban seduciendo a los israelitas para poner tropiezo, para que caigan en fornicación y de esa manera hacerlos desviar de la presencia de Dios. Todos aquellos que fueron en pos de Baal Peor, que adoraron, que adoptaron las costumbres de aquellas naciones, de las costumbres del mundo, ¿verdad? Dice la palabra, pues ellos
perecieron en el camino, perecieron en el desierto y no entraron a la tierra que el Señor les quería dar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos viendo en todo el trayecto de estas escrituras, estamos viendo el carácter, la esencia de nuestro Dios, que el Señor nos exhorta constantemente que debemos obedecer, que debemos caminar conforme a su palabra, conforme a sus estatutos. Pero aquellas personas que obstinadamente quieren desobedecer y no quieren caminar conforme a su palabra, pues serán destruidos. Eso es lo que dice el versículo 3, ¿verdad? Destruyó Jehová tu Dios a todos aquellos que fueron en pos de Baal peor. Mas a vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces el Señor hace distinción entre aquellos que siguen al Señor y aquellos que desobedecen al Señor. Por supuesto que nuestro Dios tiene paciencia. El Señor está esperando que su pueblo se arrepienta y camine conforme a su palabra. Pero llega un momento en el que el Señor dice: hasta aquí, no va más. El Señor tiene paciencia, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su límite. Entonces, cuando los rebeldes llegan al límite, el Señor dice: bueno, ya no. Se acabó el tiempo de misericordia. Se acabó el tiempo de gracia. Entonces vienen las consecuencias. Eso es lo que estamos viendo a lo largo de las Escrituras, ¿sí? Que el Señor tiene paciencia, es grande en misericordia, es tardo para la ira, pero que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Eso nos reiteran las Escrituras constantemente. Dice el verso 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bueno, Moisés está diciendo al pueblo: yo les estoy dando estos estatutos, estos decretos, que vienen de Jehová, el Dios de Israel, para que obedezcan cuando entren a la tierra prometida, para que los guarden constantemente. Porque esta es vuestra sabiduría. La obediencia a Dios es nuestra sabiduría. Recordemos aquel salmo que dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aquel que verdaderamente tiene temor del Señor, reverencia al Señor, pues por supuesto va a honrar su palabra en obediencia. Hermanos, ¿de qué manera podemos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Es a través de la obediencia. Si nosotros decimos: Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, pero deliberadamente estamos desobedeciendo todo lo que Él nos manda, realmente no estamos honrándolo como Rey y Señor, estamos deshonrando porque estamos desobedeciendo. Por tanto, que no sean simples dichos: Señor, tú eres mi Rey, ¿verdad? Tú eres el Señor de mi vida. Eso tiene que plasmarse en hechos, en acciones, en obediencia. Hermanos, recordemos que en aquel tiempo del Antiguo Testamento, Moisés estaba ahí para dar la palabra de Dios, para que los israelitas obedezcan a Dios a través de todo lo que Moisés les decía. En este tiempo, el Señor Jesús ha traído el mensaje de parte de Dios, el Evangelio, para que nosotros obedezcamos al Evangelio. Las palabras de Cristo.
Y bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero ¿qué significa evangelio? Evangelio es una palabra compuesta, ¿sí? La primera parte, ev, significa bueno. Angelio significa mensaje. Evangelio significa el buen mensaje, el mensaje de Cristo. Todas aquellas palabras que salieron de la boca del Señor Jesús son su mensaje. Todas las palabras de Cristo. Nosotros debemos ser guiados por todas las palabras de Cristo. Todo lo que el Señor Jesús nos dice es parte de su mensaje. Si nosotros desobedecemos deliberadamente alguna de las palabras del Señor Jesús, estamos desobedeciendo su evangelio. Recordemos que el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 8, verso 31, si ustedes permanecen en obediencia a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No cualquiera es discípulo de Cristo, no cualquiera es pueblo de Dios, sino aquellos que le obedecen. ¿Sí? Todas las palabras de Cristo. Empecemos desde algo muy conocido. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra mejilla. Obedezcámosle. El Señor dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Obedezcámosle. Aunque claro, es muy complicado para muchos negarse a sí mismos, porque todos están en pos de buscar sus propios deseos, sus propios sueños terrenales. El Señor dice, ¿quieres venir en pos de mí? Primero niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa cruz que significa morir a nuestro yo, morir a nuestra propia voluntad. De esa manera vamos a poder vivir haciendo la voluntad de Cristo. Entonces, Moisés estaba diciéndole al pueblo, ustedes tienen que obedecer todas las palabras que les he dado. Cuando entren a la tierra prometida tienen que guardarlo constantemente, porque esa obediencia es vuestra sabiduría. La obediencia a Dios es vuestra sabiduría. Dice el verso 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, la verdadera justicia no es la justicia de los hombres. La verdadera justicia es la justicia que aprendemos del Señor. Por ejemplo, acabamos de dar un ejemplo, ¿verdad? De si te golpean en una mejilla, ofrécele también la otra. Para los hombres naturales, terrenales, eso es injusto. No, es injusto eso. ¿No? La obediencia a Cristo, esa es verdadera justicia. ¿Se da cuenta? Porque la justicia, según el hombre terrenal, es como un trapo de inmundicia delante del Señor, nos dice el profeta Isaías. Pero obedecer a Cristo, esa es verdadera justicia. La justicia significa rectitud. Debemos ser rectos para con el Señor. Rectos, obedecer su palabra sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Eso significa justicia, rectitud. Y nos dice el verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí tenemos una advertencia muy importante. Guárdate y guarda tu alma. No dice simplemente guarda tu vida en
en esta vida actual, sino guarda tu alma con diligencia a través de la obediencia. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta es una ordenanza para el pueblo de Dios que debe enseñar la palabra a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y les recuerda en el verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Realmente este capítulo es un capítulo de exhortación a la obediencia. Constantemente vamos a ver en el capítulo 4 que está exhortando al pueblo a obedecer y les hace recuerdo. ¿Recuerdan cuando hemos ido al monte Horeb, que es el monte Sinaí, donde se escuchó la voz de Dios con gran estruendo y el monte ardía en fuego? Ahí os dio los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra para que ustedes obedezcan, para que caminen a través de esos mandamientos. Recordemos que los 10 mandamientos tienen 2 partes importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Los 10 mandamientos realmente reflejan si el pueblo está amando a Dios, si el pueblo está amando a su prójimo. Por ejemplo, alguien que verdaderamente ama a Dios no tendrá dioses ajenos delante de él. Alguien que realmente ama a Dios, pues no va a usar el nombre de Dios para cosas vanas, ¿verdad? Y bueno, también tenemos la parte del amor al prójimo. Aquel que verdaderamente a su prójimo, por ejemplo, no dará falso testimonio. El que mata a su prójimo es porque no está amando a su prójimo. Entonces el Señor puso mucho énfasis, ¿sí? Fuerte énfasis de obedecer sus mandamientos, porque el camino a la vida es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Pues bien, dice Moisés, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Verso 15, una vez más recalca, guardad pues mucho vuestras almas. Aquí Moisés hablaba de almas, guarden vuestras almas a través de la obediencia. Y dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire,
figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Aquí Moisés está exhortando al pueblo: guarden vuestras almas, porque ninguna figura visteis cuando Jehová habló con vosotros, para que no os hagáis figura, para que no os hagáis escultura o imagen o efigie de varón o hembra, porque el hombre terrenal, el hombre carnal, tiene esa tendencia de hacerse para sí una figura y adorarla. Aquí dice: no se hagan figura alguna de varón o hembra. Pero lamentablemente muchas veces vemos, ¿verdad?, que se tiene esa tendencia a formar esculturas de hombres o de alguna mujer, vamos a decir, algún santo o santa para adorar esa imagen. El Señor dice: no, ninguna figura visteis, precisamente para que no hagan eso. Ni siquiera figura de animal, ni de ave, ni de peces, de nada. Porque ¿cómo vamos a poder querer representar la divinidad espiritual y eterna de Dios a través de algo material? Yo pienso que eso es algo hasta ofensivo, ¿sí? Pero estamos viendo aquí el carácter del Señor, que nos dice: no se hagan ninguna figura, no les he mostrado ninguna figura, no adoren figuras. Y dice el verso 19: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El Señor está diciendo: no se inclinen a adorar ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. No vaya a ser que seas impulsado a inclinarte a ellos. Hermanos, nosotros no debemos adorar a la creación, debemos adorar es al Creador. Y el Creador es espíritu, es eterno. No se puede representar a través de algo material. Entonces, sigue aquí exhortando: guarden sus almas, no hagan esas cosas, no pequen contra el Señor de esa manera. Dice: Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Verso 21. Y Jehová se enojó contra mí, dice Moisés, por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Bueno, aquí estamos viendo que varias veces el pueblo es exhortado a no hacer escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te haya prohibido. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hermanos, de verdad debemos asimilar, realmente entender lo que el Señor quiere de nosotros y lo que el Señor no quiere de nosotros. Él no quiere que lo adoremos a través de figuras o esculturas. Porque Jehová es fuego consumidor, es Dios celoso. Dice el verso 25:
Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Aquí ya está poniendo una advertencia el Señor al pueblo de Israel. Si ustedes desobedecen, si ustedes empiezan a adorar cosas que yo no quiero, Dios se va a enojar y dice, pronto pereceréis de la tierra que tomáis en posesión. ¿Se da cuenta? Estamos aprendiendo qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el Señor no quiere, cuáles son las consecuencias, porque la tierra prometida es una figura y sombra de la promesa celestial. El Señor nos demanda a nosotros también que seamos obedientes, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, recibamos lo que Él ha prometido. Pero aquel desobediente, aquel que no quiera caminar conforme a las palabras del Señor, no recibirá la promesa. Muy bien, y dice en el verso 27, a los desobedientes, Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. En otras palabras, a los desobedientes el Señor los llevará entre las naciones, es decir, entre el mundo, para que ustedes adoren a dioses falsos, a dioses que no son dioses. Y ese juicio, hermanos, se vive al día de hoy. Todo aquel que no quiera obedecer al Señor va a terminar adorando a dioses que no son dioses, a dioses falsos. Porque en realidad, hermanos, cuando nosotros empezamos a desobedecer al Señor, se va a dar cuenta que la persona se enfría y empieza a vivir como una persona del mundo, como una persona mundana, ¿sí? Viviendo, buscando los atractivos del mundo, sumergiéndose en el pecado. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer al Señor. Ese juicio se sigue viviendo al día de hoy. Pero veamos el verso 29. Y aquí vamos a ver también el corazón de misericordia que tiene el Señor. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces el Señor está diciendo, si tú me buscas, ahí, cuando tú estés ahí en medio del mundo, en medio del pecado, si tú de pronto te acuerdas de Jehová tu Dios y lo buscas de todo tu corazón, entonces el Señor también va a oír. El Señor tendrá misericordia. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios es misericordioso. Es misericordioso, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, hermanos, aquel que realmente entra en sí, ¿sí?
cuando uno se da cuenta y dice, Señor, perdóname porque no he querido obedecer tu palabra y estoy aquí sumergido en el pecado. Perdóname. Dice, el Señor es misericordioso. El Señor oye cuando un corazón se humilla verdaderamente. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces será restaurado. Entonces el Señor lo apartará del mundo y del pecado para hacer de esa persona realmente pueblo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? El Señor es misericordioso. El Señor es paciente, tardo para la ira. Es grande en misericordia. Amén. Bien, dice, vamos a continuar en el verso 32, dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti y desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti me fue mostrado para que supieseis que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Hermanos, realmente el Señor es un Dios veraz y verdadero. ¿Se ha oído de algún otro Dios, de esos dioses paganos, de esos ídolos, que haya hecho lo que el Dios verdadero ha hecho con su pueblo? Porque el Dios de Israel ha sacado a su pueblo de Egipto y lo hizo cruzar por el Mar Rojo y lo llevó al desierto para proveerles todo lo necesario para que el pueblo aprenda realmente a confiar en Dios. Y el Señor no los defraudó, porque el Señor sustentó a su pueblo hasta el último día. ¿Acaso algún dios falso, uno de esos dioses paganos, hizo algo así? No, porque el único Dios verdadero es el Dios de Israel. ¿Sí? Realmente se muestra la veracidad de las palabras de Dios. Se ve a través del Señor Jesucristo que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios está llamando a su pueblo para reunirlos una vez más en un solo redil, para que tengan un solo pastor. Porque imagínese, el Señor Jesús vino a esta tierra, fue un hombre justo, completamente justo y santo, y sin embargo fue crucificado. Todo el planeta, todo el mundo lo sabe. Todos los libros de historia, libros cristianos, no cristianos, libros seculares, todos corroboran que Jesús, siendo un hombre justo, fue crucificado. Y su fama se extendió por todo el planeta, porque el Señor está llamando a cada uno de los que son del pueblo de Dios. El Señor está llamando a su pueblo a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Así como fue levantada, ¿verdad?, esa serpiente de bronce en el desierto que Moisés levantó para la sanidad del pueblo, así fue levantado el Señor Jesús en una cruz para que sea visto desde todas partes de la tierra. Para que cuando nosotros escuchamos su mensaje podamos decir: yo soy una ovejita de el pastor de pastores, que es el Señor Jesús. Entonces de esa manera nos acercamos al Señor, ¿verdad?
Entonces el Señor realmente nos ha mostrado su veracidad, nos ha mostrado que Él está esperando a su pueblo a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Esa es un hecho completamente comprobable, ¿verdad? Entonces es realmente una prueba palpable. Si alguien buscaba alguna prueba palpable, pues ahí está, en los libros de historia. Cualquier libro de historia nos habla del Señor Jesús. Hay historiadores que no son cristianos, nunca fueron cristianos. Por ejemplo, Flavio Josefo, que no era cristiano, sin embargo, corrobora que realmente Jesús vino, que fue santo, que fue justo y fue crucificado, y además que hizo muchas obras y milagros, prodigios, ¿verdad? Entonces es algo completamente certero lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dice el verso 35: a ti te fue mostrado para que supieseis que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Hermanos, Él es el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios de Israel. Si realmente creemos que el Dios verdadero es el Dios de Israel que nos está dando todas estas palabras en las Escrituras, entonces prestemos el 100% de nuestra atención a todo lo que nos dice el Señor. Porque cuando se da cuenta, cuando estamos leyendo un versículo y dice, Jehová dijo, y el Dios de Israel dijo, 2 puntos, ¿verdad? Y ahí están las palabras que dice el Señor. Son palabras del Dios verdadero, del Dios creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Realmente estamos leyendo la voz de Dios, por decirlo de alguna manera. No sé usted, pero a mí me parece algo demasiado grande. Muy bien, continuemos. Dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Cuando dice, por cuanto Él amó a tus padres, se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, que llegó a ser llamado Israel, que por cierto, hasta el día de hoy podemos ver ahí en el Medio Oriente la nación de Israel. Ahí está, el Señor nos está recordando que toda su palabra es verdadera. Estamos viendo ahí en el mapa, ¿no? Ahí está Israel, ahí vemos en las noticias, ahí está Israel. Ahí está el Señor recordando que tiene un pueblo que está rescatando a través del Evangelio del Señor Jesús. Entonces dice el verso 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Qué lindo, ¿verdad? Justamente lo que comentamos. Dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Él es el creador de la vida. Él es el creador de todo, el creador de nuestro cuerpo, el creador de nuestra alma, el creador de nuestro espíritu, el creador de todo el universo, el dador de la vida y la vida eterna. Verso 40. Guarda sus estatutos y sus mandamientos,
los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Las palabras de Dios son vida. Las palabras del Señor son vida. Aquel que anda en las palabras del Señor será guardado del mal. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer su palabra. Si hay alguna persona tal vez que dice, ay, es que hice muchas cosas en mi vida, una vida pecaminosa, mi vida desordenada, mi vida vacía, sin propósito, ¿con qué limpiarás tu camino? Empieza a obedecer la palabra de Dios y tu camino será limpio. Dice, continuamos con el verso 41. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Beser en el desierto, en la tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot de Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Bueno, aquí nos está mencionando las 3 ciudades que estaban en el lado oriental del río Jordán, para que vayan allí las personas que hayan cometido homicidio sin intención, sin haber tenido enemistad con la víctima. ¿Sí? Porque, claro, matar al prójimo es un tremendo pecado, pero podía suceder que alguien mate accidentalmente a su prójimo. Si fuese un homicida accidental, entonces tenía que huir a la ciudad de refugio, porque los familiares de la víctima lo podrían buscar para matarlo. Entonces, bueno, ahí nos menciona esas 3 ciudades. Recordemos, ¿verdad?, que está al lado oriental estaban 3 tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. En esas 3 tribus pues había una ciudad en cada una de ellas. Vamos a ver en el mapa para recordar cómo va esto de la distribución de estas 3 tribus. Si podemos ver ahí el río Jordán, ¿sí? Ahí está el río Jordán. Al lado oriental, es decir, al lado derecho, si se quiere, del río Jordán, tenemos la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Entonces ahí estaban las ciudades de refugio que se llamaba Beser, ¿no? En la tierra de Rubén, si se puede ver, ahí está Beser, en la tribu de Rubén, y Ramot de Galaad en la tribu de los gaditas. Bueno, aquí no tenemos Ramot de Galaad, ahí viene a ser en la parte de la media tribu de Manasés, está aquí en el mapa. Aparentemente no está muy bien trazada la línea, pero ahí está Ramot de Galaad y Golán en Basán. No tenemos ahí el nombre de Golán, pero está aproximadamente por el norte de Edrei, ¿sí? Hacia el norte de Edrei. Bueno, están las tierras de refugio. Continuamos, verso 44 dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto.
y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban a este lado del Jordán, al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá, de este lado del Jordán al oriente hasta el mar del Arabá al pie de las laderas de Pisga. Es decir, a este lado del Jordán, está hablando del lado derecho, ¿verdad? Que estamos viendo en el mapa. Ahí fue cuando Moisés empezó a repetir a los israelitas las leyes y los estatutos del Señor para que ellos empiecen a obedecer con toda diligencia en el momento de poseer la tierra prometida. Muy bien, hermanos, hasta aquí el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Como siempre, espero que haya sido de mucha bendición para su vida. No se olvide compartir el video en sus redes sociales. No olvide que estamos estudiando la palabra del Señor capítulo a capítulo. Ya estamos en el libro de Deuteronomio. Que el Señor nos permita estar a lo largo de las Escrituras, escudriñándolas, aprendiendo más de Él, porque de esa manera vamos a poder saber cada vez con mayor claridad qué es lo que el Señor quiere de su pueblo y qué es lo que el Señor no quiere de su pueblo. Seamos obedientes entonces a todo lo que dice el Señor Jesús. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo.